contigo una experiencia de aprendizaje que marcó mi vida, espiritual y vocacional de forma profunda, en materia de profetas menores. Durante este semestre recorrí las páginas de 12 libros del Antiguo Testamento que muchas veces pasan desapercibidos por su brevedad, pero que contienen mensajes poderosos, relevantes y transformadores. Al principio, me acerqué a esta materia con un informe más académico, fechas, autores, contextos, pero pronto entendí que no se trataba solo de estudiar a los profetas, sino de escuchar la voz de Dios mismo hablando por medio de ellos, con autoridad, justicia y amor, a través de hombres sencillos que han obedecido su llamado. Los 12 profetas menores son diferentes entre sí. Algunos hablaron a Judá, otros a Israel, otros incluso a naciones extranjeras. Algunos vivieron en tiempos de crisis, otros en momentos de restauración. Y sin embargo, todos compartieron una misma misión: llamar al pueblo a volverse a Dios. Este viaje profético me ayudó a ver cómo Dios actúa en la historia, cómo trata con su pueblo y cómo su voz sigue resonando hoy, desafiándonos a vivir con fidelidad, justicia y esperanza. Vamos a ver cada uno de estos profetas, el mensaje que dio. Por ejemplo, Osea, el primer profeta menor que estudiamos. Su vida fue su mensaje. Dios le pidió casarse con una mujer infiel y amarla a pesar de su traición. Esto me impactó profundamente. Oseas me enseñó que el amor de Dios no se rinde, que su fidelidad es más grande que nuestra rebelión, que el arrepentimiento sincero siempre abre la puerta a la restauración. Luego Joel me llevó a reflexionar sobre el día del Señor, el día del juicio, pero también la salvación. Sus palabras sobre el arrepentimiento me han confrontado. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Aprendí que Dios quiere un cambio real en nuestro interior. Además, Joel profetizó sobre el derramamiento del Espíritu y vi cómo su mensaje sigue vivo en Pentecostés para nosotros hoy. Amos, un pastor recolector de higos, me sorprendió por su valentía. Fue un profeta del pueblo que denunció con fuerza la hipocresía religiosa y la injusticia social con esta frase: pero corre el juicio como las aguas, la justicia como impetuoso arroyo. Se quedó grabado en mi mente. Me recordó que una fe verdadera siempre se refleja en cómo trabajamos, cómo tratamos también al prójimo. El profeta Abdías, aunque es el libro más breve del Antiguo Testamento, me enseñó una gran lección sobre el orgullo. Su mensaje contra Edom me recordó que el orgullo y la arrogancia nos alejan de Dios. Aprendí que Dios ve nuestras intenciones y actitudes y que su justicia no falla, aunque parezca a veces que tarda. Con el profeta Jonás, fue quizás el profeta que se mostró más humano. Su lucha interna, su deseo de escapar de Dios, su enojo al ver que la misericordia divina se reflejaba en el perdón a Nínive, me hicieron verme también reflejado. Muchas veces he querido evitar el llamado por miedo o por prejuicio. Jonás me enseñó que la obediencia no se negocia y que la compasión de Dios rompe todas nuestras barreras. Con el profeta Miqueas vemos que vivió en tiempos de corrupción, pero se mantuvo fiel. Me impactó su sensibilidad hacia los pobres y su denuncia contra los líderes injustos. Su mensaje es actual. También fue él quien profetizó que de Belén saldría el Mesías, nuestro Salvador. Aprendí que aún en medio del caos, Dios siempre tiene un plan perfecto. Con el profeta Nahum vemos que él ha profetizado la caída de Nínive, la misma ciudad a la que Jonás fue enviado a salvar. Me ayudó a ver el otro lado del carácter de Dios, su justicia santa. Aunque Dios es paciente, no ignora el mal. Aprendí que el juicio de Dios no es venganza, sino una expresión de su santidad.
Con el profeta Habacuc vemos que es uno de los profetas que más ha marcado. Él se atrevió a hacerle preguntas a Dios. Su diálogo con el Señor me enseñó que la fe verdadera no niega las dudas, pero se mantiene firme en la confianza. La frase, aunque la higuera no florezca, se ha vuelto para mí una declaración personal de fe. En Sofonías vemos que se habla de juicio, pero también de esperanza. Me ha ayudado a entender que el día del Señor no es solo un castigo, sino también purificación y renovación. Su mensaje final, donde Dios canta de gozo por su pueblo, me emocionó. Descubrí que Dios no solo nos salva, también se alegra y se regocija con nosotros. Ahora vemos que el profeta Ageo confronta a todos, nos confronta con las prioridades. Mientras el pueblo reconstruía sus casas, el templo seguía en ruinas. Dios a través de Ageo dijo: considerad vuestros caminos. Esta frase me llevó a hacerme preguntas serias sobre mi tiempo, mis sueños y mi compromiso con el reino de Dios. Con el profeta Zacarías vemos que él tiene visiones profundas. Aunque a veces su libro parece difícil, cada visión tiene un propósito claro: mostrar la restauración de Dios y anunciar al Mesías. Sus palabras sobre el rey humilde entrando en Jerusalén me conectaron con Jesús directamente. Aprendí que la esperanza no es una ilusión, sino una promesa cumplida. Como Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento y además el último libro, vemos que su libro es como una carta de despedida antes de los 400 años de silencio profético. Habló de la frialdad espiritual, la deshonra al altar y del mensajero que prepararía el camino del Señor. Me ayudó a examinar la autenticidad de mi adoración. ¿Realmente doy lo mejor a Dios o solo le ofrezco lo que sobra? Son cuestionantes y gracias a este libro me he podido hacer. Después de estudiar estos 12 libros, ya no los veo como profetas menores. En realidad no lo son. Son profetas valientes, sensibles, profundos. Cada uno dejó una marca en mi persona, en mi fe. A través de ellos conocí un Dios que habla con firmeza, pero también nos abraza con ternura. Esta materia no solo me preparó para enseñar o predicar en un futuro, me formó como persona, como creyente, como sierva. Me desafió a vivir con integridad, a proclamar con valentía el Evangelio y a confiar en que, como decía Habacuc, el justo por la fe vivirá. Gracias a los profetas menores, entendí que Dios nunca nos va a dejar de hablar y que a pesar de su juicio, siempre hay una puerta abierta al perdón, a la misericordia, a la restauración y, lo que es más importante, a una esperanza. Mi nombre es Shirley Carola Trigo Calla. Estoy cursando el 6º semestre de la carrera Liderazgo Pastoral en la UDABOL, en materia de profetas menores. Gracias por acompañarme en este bello recorrido. Espero que así como estos profetas hablaron a mi vida, también puedan hablar a la tuya. Que sus palabras resuenen en nuestros corazones y nos impulsen a vivir para Dios con todo el corazón. Que seamos como ellos, una voz fiel en medio del ruido.